Maestros, ¿qué pasó con su estudiante perfecto? ¿Cómo se volvió malo? Historia 1. En mi primer año como maestra, tuve a un chico que era el ejemplo perfecto, siempre en la primera fila, cuadernos impecables, notas sobresalientes y un respeto genuino por todos. Soñaba con ser médico y hablaba con pasión sobre cómo quería ayudar a la gente en comunidades rurales. 2 años después, escuché que había abandonado la escuela. No entendía qué había pasado hasta que un excompañero me dijo que su padre había sido encarcelado por fraude y la familia perdió todo. El chico empezó a trabajar en un taller mecánico, luego se metió en carreras ilegales de autos y finalmente en negocios turbios. Me dolió saber que la vida le arrebató el camino que él mismo estaba construyendo con tanto cuidado. Historia 2. Tuve a una alumna que era una de esas personas que iluminaban la clase. Inteligente, solidaria y siempre voluntaria para ayudar en eventos escolares. Era la capitana del equipo de debate y tenía una beca casi asegurada. En el último año, comenzó a salir con un chico mayor. Primero dejó de participar en el debate, luego empezó a llegar tarde y a faltar. Sus calificaciones se desplomaron. Me enteré de que él la estaba aislando de sus amigos y controlando todo lo que hacía. Cuando finalmente logró dejarlo, ya había perdido la beca y gran parte de su confianza. Hoy trabaja y estudia de noche, intentando recuperar lo que perdió. Pero ya no es la chica que yo conocí. Historia 3. Un estudiante mío era tan talentoso en matemáticas que podía resolver problemas de nivel universitario en segundos. Soñaba con ser ingeniero aeroespacial y tenía un sentido del humor brillante. En su último año de secundaria, empezó a obsesionarse con las apuestas deportivas en línea. Al principio lo veía como un pasatiempo, pero luego comenzó a apostar cantidades enormes con el dinero que sus padres le daban para sus estudios. Cuando perdió una suma importante, trató de recuperarla apostando más. Y terminó endeudado. Se aisló, dejó de entregar trabajos y reprobó el año. Fue doloroso ver cómo un talento tan grande se ahogaba en un vicio tan rápido. Historia 4. Recuerdo a un chico que era el líder positivo de la clase. Organizaba campañas de recolección de alimentos, mediaba en discusiones y motivaba a los demás. Un día, su hermano mayor fue arrestado por un robo violento. De pronto, él se convirtió en el hermano del criminal para todos. Las burlas y el estigma lo empujaron a juntarse con personas que lo aceptaban, pero que también estaban metidas en cosas ilegales. En menos de un año, había sido suspendido por vandalismo y, poco después, lo expulsaron. Me quedó claro que no siempre el cambio es por decisión propia, a veces es la sociedad la que arrincona. Historia 5. En mi primer trabajo como profesor, tuve a una estudiante que parecía destinada a un futuro brillante. Poesía premiada, excelentes calificaciones, una voz preciosa para cantar. Siempre decía que quería estudiar literatura en el extranjero. Pero a mitad de curso, su familia tuvo problemas económicos graves y ella empezó a trabajar a tiempo completo en una tienda para ayudar con las cuentas. Poco a poco, dejó de entregar tareas, de asistir a clases y de participar en actividades. Cuando me la encontré años después, me dijo que nunca había vuelto a estudiar. Seguía escribiendo, pero solo en libretas viejas que guardaba en un cajón. Me partió el corazón pensar en todo el talento que el mundo nunca conocerá. Historia 6. En mis primeros años como profesor de historia, tuve a un alumno que parecía sacado de un libro de ejemplos. Puntual, cortés, con un amor por el aprendizaje que se notaba en cada respuesta. Siempre entregaba trabajos extensos, llenos de referencias y reflexiones propias. En las excursiones, cuidaba de que nadie se quedara atrás y hasta ayudaba a los más rezagados a tomar apuntes. Un año después de que se graduara, escuché rumores de que había sido arrestado por participar en una estafa de criptomonedas. Al principio no lo creí, pero la noticia salió en el periódico local con fotos y todo. Resulta que un mentor lo había convencido de que podía hacerse rico en poco tiempo, y él, seducido por la idea de libertad financiera, comenzó a reclutar a otros jóvenes en un esquema fraudulento. Lo que más me impactó fue cómo la ambición, que antes se enfocaba en el conocimiento, se había torcido hasta convertirlo en alguien irreconocible. Historia 7. En una escuela rural donde trabajé, había una chica que todos consideraban la joya del lugar. Excelente promedio, destacada en atletismo y con una risa que contagiaba. La comunidad entera estaba segura de que ella sería la primera en ir a la universidad fuera del pueblo. Sin embargo, en su último año, un accidente automovilístico le quitó a su madre y dejó a su padre gravemente herido. La joven, de apenas 17 años, se vio obligada a abandonar sus estudios para cuidar de sus hermanos menores y trabajar en 2 empleos. Meses después, la encontré en el mercado, con una mirada apagada.
Me confesó que había perdido toda motivación y que sentía que su vida había quedado congelada. Lo malo no fue una decisión suya, sino un destino cruel que le robó la oportunidad que merecía. Historia 8. Un estudiante de música que tuve era, sin exagerar, un prodigio. Tocaba el piano como si tuviera décadas de experiencia y componía piezas que dejaban a toda la escuela en silencio. Lo invitaban a concursos y eventos culturales, y siempre regresaba con algún premio. Pero su familia tenía un ambiente tóxico. El padre era extremadamente controlador y veía la música como una pérdida de tiempo. Cuando el chico cumplió 18 años, su padre lo obligó a abandonar la escuela para trabajar en la empresa familiar. Los primeros meses intentó practicar en secreto, pero con el tiempo, entre jornadas agotadoras y un creciente resentimiento, dejó de tocar. Años después, un exalumno me mostró un video suyo en redes sociales, borracho y haciendo comentarios agresivos en un directo. El contraste con el joven talentoso que conocí fue tan grande que me costó asimilarlo. Historia 9. En un colegio privado conocí a un chico que era un ejemplo vivo de liderazgo. No solo sacaba las mejores notas, sino que sabía escuchar, inspirar y resolver conflictos. En el último año, fue elegido presidente del consejo estudiantil. Sin embargo, al entrar a la universidad, se unió a un grupo de estudiantes radicales que usaban su carisma para manipular y controlar. Pasó de organizar campañas benéficas a planear actos de sabotaje contra otras facultades. Un día, me enteré de que lo habían expulsado por participar en una toma violenta del campus. Era como si su capacidad de liderazgo, que antes estaba al servicio de algo positivo, se hubiera convertido en un arma peligrosa. Historia 10. En mi último año como maestra de literatura, tuve una alumna fascinante. Escribía cuentos tan profundos que parecía imposible que vinieran de alguien de 16 años. Ganó un concurso nacional y empezó a recibir propuestas de editoriales juveniles. Su futuro literario parecía asegurado. Pero la fama repentina atrajo críticas feroces en redes sociales. Personas desconocidas comenzaron a acusarla de plagio sin pruebas, solo por envidia. La presión emocional fue tan fuerte que dejó de escribir, cerró sus cuentas y se volvió extremadamente reservada. Cuando la vi años después, trabajaba como cajera en un supermercado y me dijo que aún escribía, pero solo para ella misma, porque nadie más merece leerlo. Nunca supe si esas palabras eran un escudo o una herida que todavía sangraba. Historia 11. En mi segundo año como profesor de ciencias, tuve a un alumno que todos consideraban un genio nato. No era solo que sacara las mejores calificaciones. Su curiosidad era tan intensa que se quedaba después de clases para hacer experimentos extra, algunos incluso más avanzados que el programa universitario. Soñaba con trabajar en investigación médica y tenía una beca asegurada. Sin embargo, en su último año, sus padres se divorciaron de manera extremadamente conflictiva. Él quedó atrapado en medio de una guerra legal. Audiencias, abogados, acusaciones cruzadas. Faltaba constantemente porque uno de los padres exigía su presencia en los juicios como testigo. Esa presión le quitó toda concentración, y de repente el chico brillante empezó a fallar exámenes y entregar trabajos incompletos. Cuando se graduó, ya no tenía la beca. Años después supe que trabajaba en un empleo que detestaba, y cada vez que intentaba retomar sus estudios, los recuerdos de esa etapa le hacían abandonar otra vez. Historia 12. En una escuela de ciudad, tuve a una chica que parecía invencible. Campeona de natación, sobresaliente en química, con una energía contagiosa que motivaba a toda la clase. Sus padres eran muy exigentes, pero ella siempre encontraba el lado positivo. Un día, llegó con un moretón en el brazo y dijo que había sido un accidente en la piscina. Semanas después, dejó de entrenar y su rendimiento escolar comenzó a caer. La verdad salió a la luz cuando un entrenador confesó que estaba sufriendo acoso constante de parte de un grupo de rivales en la competencia nacional. La presión emocional la llevó a aislarse y, finalmente, a abandonar la natación por completo. Años después me la encontré, trabajando como recepcionista en un gimnasio, sin interés por volver al deporte. Me dijo, cuando te rompen la pasión, no hay medalla que la repare. Historia 13. En una zona industrial, tuve a un joven que era un maestro nato de la oratoria. Podía hablar frente a 100 personas sin temblar, improvisar discursos y convencer hasta al más escéptico. Lo veía como un futuro líder comunitario o político. Sin embargo, su familia atravesaba problemas económicos graves, y él empezó a trabajar medio tiempo en un bar nocturno. Allí conoció a personas que lo introdujeron en negocios ilegales, venta de productos falsificados,
apuestas clandestinas y más. Su capacidad para persuadir, que antes usaba en debates escolares, empezó a servir para manipular clientes y evadir problemas legales. Eventualmente fue arrestado por fraude y pasó un año en prisión. Cuando lo visité, me dijo con una sonrisa amarga: «Usé mi talento, profe, pero para el lado equivocado». Historia 14. En un colegio de artes, tuve a un alumno con una habilidad extraordinaria para el dibujo. Creaba ilustraciones tan realistas que parecían fotografías, y ya tenía un portafolio digno de una galería. Ganó concursos y hasta un artista reconocido quiso ser su mentor. Sin embargo, era extremadamente perfeccionista. Un día, su obra fue duramente criticada en una exposición por un jurado que consideró su estilo anticuado. Esa única crítica lo destrozó. Comenzó a destruir sus propios dibujos, evitaba mostrar su trabajo y rechazó la oportunidad de estudiar en el extranjero. Años después, lo encontré pintando murales anónimos en paredes abandonadas. Me dijo que ya no quería que su nombre se asociara con el arte. Es más fácil si nadie espera nada de ti. Historia 15. En una preparatoria de alto nivel académico, tuve a un estudiante que parecía imbatible. Campeón de ajedrez, excelente en matemáticas, con un humor inteligente que lo hacía querido por todos. Su objetivo era participar en olimpiadas internacionales. Pero una adicción silenciosa comenzó a crecer: los videojuegos competitivos en línea. Al principio jugaba solo unas horas por semana. Luego se quedaba despierto toda la noche, llegando a clase con ojeras profundas. Perdió campeonatos escolares porque no se preparaba, y cuando se dio cuenta, ya estaba demasiado atrapado en torneos virtuales que no le daban ni reconocimiento ni ingresos reales. Terminó reprobando 2 materias clave, y perdió la oportunidad de ingresar a la universidad que soñaba. Lo último que supe de él fue que seguía jugando a tiempo completo, intentando ser streamer, pero con poco éxito. Historia 16. En un colegio técnico tuve a un alumno que era el modelo ideal de disciplina y responsabilidad. No solo era excelente en clase, también ayudaba en talleres extracurriculares, enseñando a otros estudiantes sobre electrónica y robótica. Tenía una beca casi asegurada para estudiar ingeniería. Todo cambió cuando su madre fue diagnosticada con una enfermedad grave, y el costo de los tratamientos superó lo que su familia podía pagar. Él empezó a aceptar trabajos informales, reparando aparatos electrónicos, pero pronto descubrió que podía ganar mucho más alterando dispositivos para estafar a clientes o manipular máquinas de juego. Al principio lo hacía solo para ayudar en casa, pero terminó envuelto en un negocio ilícito. Cuando la policía intervino, no fue detenido por su edad, pero su reputación quedó destruida y perdió la beca. Lo más triste es que en su mente seguía creyendo que había hecho lo necesario, aunque eso lo hubiera alejado de todo lo que soñaba. Historia 17. En una escuela de arte dramático, tuve a una estudiante con un talento impresionante para el teatro. Podía interpretar desde Shakespeare hasta monólogos contemporáneos con una intensidad que dejaba al público sin aliento. Ganó un concurso nacional y recibió una oferta para un taller en el extranjero. Sin embargo, justo antes de irse, se enamoró perdidamente de un joven que pertenecía a un grupo de amigos con costumbres bastante destructivas: fiestas constantes, alcohol y drogas. Poco a poco, su prioridad dejó de ser el teatro y pasó a ser complacer a ese círculo. Cuando intenté hablar con ella, me respondió con frialdad: «El escenario ya no me importa, profe». Perdió la oportunidad del taller, y años después la vi en redes sociales haciendo transmisiones en vivo con un estilo completamente distinto. Más provocador, sin guión, buscando atención fácil. Aquella actriz que me conmovía ya no existía. Historia 18. Hace más de 10 años, en una preparatoria científica, enseñé a un joven que tenía una mente excepcional para la biología. Soñaba con encontrar curas para enfermedades raras y pasaba horas en el laboratorio escolar experimentando con plantas y cultivos. Era respetuoso, meticuloso y apasionado. Pero su entorno familiar estaba lleno de tensiones: un padre ausente, una madre con problemas de adicción y un barrio donde las pandillas reclutaban a los más inteligentes para tareas específicas. Un día no volvió a clase. Me enteré de que lo estaban utilizando para fabricar drogas sintéticas debido a sus conocimientos en química. La última vez que supe de él fue por un excompañero. Había sido arrestado y condenado a varios años de prisión. Lo irónico es que sí usó su inteligencia en química, pero en el peor contexto posible. Historia 19. En una escuela privada tuve a un chico con un don extraordinario para los idiomas. Hablaba español, inglés, francés y estaba aprendiendo japonés por su cuenta. Tenía facilidad para comunicarse con cualquiera y ya había hecho traducciones voluntarias para ONGs.
Su meta era trabajar como intérprete para organismos internacionales. Sin embargo, su familia atravesaba una crisis financiera y decidió buscar ingresos rápidos. Un conocido le ofreció trabajo como traductor para operaciones comerciales dudosas. Resultó que estaba participando en el tráfico de bienes robados, disfrazando documentos y comunicaciones para que parecieran legales. Cuando la operación fue descubierta, él fue citado como testigo, pero su nombre quedó manchado y ninguna institución seria quiso contratarlo. Pasó de ser un futuro profesional prometedor a ganarse la vida en trabajos ocasionales, sin poder regresar al mundo que tanto le apasionaba. Historia 20. En un instituto musical, conocí a una alumna que parecía vivir y respirar por el violín. Practicaba horas después de clase y tenía un talento tan refinado que incluso los profesores del conservatorio la elogiaban. Estaba lista para audicionar para una prestigiosa orquesta juvenil en Europa. Todo cambió cuando su hermano mayor, al que estaba muy unida, fue acusado de un delito grave. Aunque ella no tuvo nada que ver, la presión mediática y los comentarios crueles en redes sociales la afectaron profundamente. Empezó a llegar tarde, a faltar ensayos y a dudar de su propio talento. En la audición, su interpretación fue insegura y sin emoción. No fue aceptada y, desde entonces, dejó de tocar profesionalmente. Cuando hablé con ella años después, me dijo: «El violín dejó de sonar para mí el día que la gente decidió juzgarme por la sangre que comparto». Historia 21. En mi primer año enseñando literatura, tuve a un chico que era la viva imagen del estudiante ideal. Curioso, disciplinado y con un amor genuino por los libros. Se pasaba horas en la biblioteca escolar, escribiendo análisis profundos sobre autores que la mayoría de sus compañeros apenas conocían. Su sueño era convertirse en escritor y ya tenía un borrador de su primera novela. Todo iba bien hasta que, en segundo año, un grupo de compañeros comenzó a burlarse de él en redes sociales, creando memes crueles sobre sus textos y su forma de vestir. Al principio lo tomó con humor, pero con el tiempo, la humillación constante lo hizo cerrarse. Empezó a escribir textos agresivos, cargados de cinismo, y a comportarse de forma conflictiva en clase. El chico dulce y creativo que conocí se transformó en alguien que parecía odiar todo lo que antes amaba. Nunca terminó su novela. Cuando lo vi años después, trabajaba en un empleo que detestaba y me dijo: «Escribir ya no es para mí. Me lo arruinaron». Historia 22. En una escuela técnica, tuve a una joven brillante en ciencias de la computación. Con apenas 17 años, programaba aplicaciones completas y ayudaba a otros estudiantes a entender conceptos complejos. Incluso desarrolló un software que la escuela usaba para la gestión de actividades. Estaba destinada a estudiar en una universidad extranjera. Sin embargo, en su último año, comenzó a recibir ofertas para trabajar de forma remota en proyectos freelance. Aceptó uno que parecía legítimo, pero resultó ser parte de una red que robaba datos personales. Cuando se dio cuenta, ya estaba demasiado involucrada. No fue arrestada por su edad, pero perdió su credibilidad y la beca que tanto había esperado. Lo que más me dolió fue escucharla decir: «Era demasiado joven para entender que no todos los trabajos son lo que parecen». Historia 23. En un colegio urbano, tuve a un estudiante con un talento único para la fotografía. Podía capturar momentos cotidianos y convertirlos en obras de arte visual. Ganó varios concursos locales y una revista incluso publicó una de sus imágenes. Pero su entorno era peligroso. Vivía en un barrio donde las pandillas controlaban gran parte de la vida social. Un día, mientras hacía fotos en la calle, captó accidentalmente una escena que comprometía a miembros de una de esas pandillas. A partir de ahí, comenzó a recibir amenazas. Dejó la fotografía y se unió a ese mismo grupo para protegerse. El joven artista que una vez miraba el mundo a través de un lente, terminó mirando desde la esquina, vigilando para actividades ilegales. Historia 24. En una preparatoria de alto rendimiento, tuve a una alumna que destacaba en ciencias sociales. Tenía una capacidad extraordinaria para comprender las dinámicas humanas y siempre encontraba soluciones creativas en debates. Su meta era estudiar Derecho Internacional. Todo cambió cuando su familia se mudó a otra ciudad por motivos laborales. La nueva escuela tenía un ambiente competitivo y hostil, donde los estudiantes más populares humillaban a los recién llegados. Ella, en un intento de encajar, empezó a cambiar su personalidad. Se volvió arrogante, empezó a copiar tareas y a intimidar a otros. En menos de un año, su reputación como la mejor alumna desapareció y se convirtió en una de las líderes del grupo que antes la había rechazado. Cuando la vi en redes sociales años después, me costó reconocerla. Sus publicaciones eran burlas hacia otros,
como si la empatía que tanto admiraba en ella nunca hubiera existido. Historia 25. En una escuela con enfoque artístico, tuve a un joven con una voz privilegiada. Cantaba con tal fuerza y emoción que lograba hacer llorar a más de un espectador. Su meta era audicionar para un programa de televisión famoso y tenía grandes posibilidades de ganar. Pero en su último año, empezó a salir con un grupo que lo introdujo al consumo excesivo de alcohol y otras sustancias. Las primeras veces lo hacía para relajarse antes de cantar, pero poco a poco se volvió una dependencia. En la audición, su voz estaba afectada, su respiración descontrolada y su presencia escénica apagada. No pasó ni la primera ronda. Tiempo después, supe que cantaba en bares pequeños por propinas, y aunque aún tenía talento, ya no quedaba nada de la disciplina y el brillo que una vez lo definieron. Historia 26. En una escuela de ciencias exactas tuve a un chico con un talento matemático fuera de lo común. No solo resolvía problemas complejos, también encontraba nuevas formas de explicarlos a sus compañeros. Su meta era ingresar a una Olimpiada Internacional. Sin embargo, un día comenzó a faltar de manera intermitente. Descubrí que había empezado a apostar en sitios clandestinos que usaban modelos matemáticos para pronosticar resultados deportivos. Al principio, ganaba pequeñas sumas y estaba convencido de que su inteligencia lo mantenía por encima del riesgo. Cuando las pérdidas llegaron, intentó recuperarlas apostando más, hasta que se endeudó con personas peligrosas. Abandonó la escuela para trabajar y pagar esas deudas. Pasó de ser un joven que soñaba con resolver ecuaciones para la ciencia, a uno que solo resolvía cómo sobrevivir al día siguiente. Historia 27. En una academia de música conocí a una alumna que tocaba el violonchelo, con una sensibilidad que parecía imposible en alguien tan joven. Ganó una beca para un conservatorio europeo, pero necesitaba cubrir gastos extra para el viaje. Empezó a trabajar como música callejera en una zona turística. Allí conoció a un empresario que le prometió contratos y giras, pero terminó explotándola en bares y eventos nocturnos, pagándole apenas lo suficiente para subsistir. La rutina de trasnochar, beber para animar al público y tocar canciones que detestaba le quitó toda la pasión. Cuando regresó a la escuela para visitarnos dijo: «Prefiero no tocar más antes que volver a sentirme un adorno». Su beca ya había expirado. Historia 28. En un colegio con enfoque en ciencias naturales, tuve a un joven apasionado por la botánica. Pasaba horas en el invernadero escolar y soñaba con crear un vivero propio. Su familia vivía en una zona donde el cultivo ilegal de plantas psicotrópicas era común, y los traficantes locales pronto notaron sus conocimientos. Lo convencieron de ayudarlos en el cultivo a cambio de dinero rápido. Al principio lo justificó diciendo que usaría el dinero para pagar sus estudios universitarios, pero pronto su participación fue tan activa que se volvió imposible separarlo de esa vida. Fue detenido en una redada y, aunque era menor, el caso lo marcó. Lo vi años después en la calle, y la luz que tenía en los ojos cuando hablaba de plantas había desaparecido por completo. Historia 29. En una escuela privada conocí a una alumna sobresaliente en debate. Su capacidad para argumentar con calma y precisión le daba victorias constantes en competencias. Planeaba estudiar Derecho en una universidad prestigiosa. Sin embargo, en su último año empezó a involucrarse en discusiones políticas en redes sociales. Ganó seguidores, pero también enemigos que comenzaron a acosarla y difundir información personal falsa. El acoso virtual escaló a tal punto que recibió amenazas físicas. Dejó la escuela para protegerse y se mudó con familiares. El cambio de ciudad y el miedo constante la hicieron perder el interés en la oratoria. Cuando volví a saber de ella, trabajaba en algo totalmente distinto y evitaba cualquier exposición pública. Historia 30. En un instituto técnico tuve a un estudiante obsesionado con la ingeniería mecánica. Construía modelos funcionales con piezas recicladas y era el primero en llegar al taller. Un día, su padre perdió el trabajo y él decidió dejar la escuela para trabajar como mecánico en un taller clandestino que reparaba y modificaba autos robados. Al principio solo veía la parte técnica, pero pronto entendió que formaba parte de una red criminal. Intentó salir, pero ya lo habían vinculado demasiado. Cuando finalmente lo arrestaron, tenía apenas 18 años. Me escribió desde el centro de detención diciendo: «Si hubiera tenido otra opción, nunca habría usado mis manos para esto». Historia 31. En un colegio rural tuve a un alumno que destacaba en todo lo relacionado con liderazgo comunitario. Organizaba ferias, mediaba en conflictos entre vecinos y siempre encontraba soluciones creativas para problemas escolares. Su meta era convertirse en ingeniero agrónomo y regresar al pueblo para ayudar a modernizar la agricultura. Sin embargo,
Durante su último año, un grupo de empresarios externos llegó a la zona con promesas de inversión rápida en cultivos exóticos. Lo contrataron como enlace local, pero lo que él no sabía era que la plantación servía de fachada para actividades ilícitas. Cuando la operación fue descubierta, su nombre apareció vinculado, aunque no tuvo participación directa en el delito. El estigma lo persiguió. Perdió la confianza de los vecinos y la oportunidad de estudiar. Cuando lo encontré años después me dijo, hice todo bien, y aún así me condenaron por lo que otros hicieron. Historia 32. En una escuela con enfoque en artes escénicas, tuve a una alumna con un talento natural para la danza contemporánea. Sus movimientos parecían fluir como si no existiera la gravedad. Soñaba con ingresar a una compañía internacional y ya había sido aceptada para una audición en el extranjero. Un mes antes del viaje, sufrió una lesión grave en la rodilla durante un ensayo. El médico le prohibió bailar durante al menos un año. Esa pausa obligada la sumergió en una depresión silenciosa que pocos notaron. Comenzó a saltarse clases, a aislarse y a perder condición física. Cuando finalmente pudo volver a entrenar, la oportunidad de la audición había pasado y, peor aún, ella ya no creía en sí misma. Terminó dando clases básicas en un centro cultural local, pero confesó que no soportaba ver videos de bailarinas profesionales porque le recordaban lo que pudo haber sido. Historia 33. En una preparatoria internacional conocí a un estudiante que hablaba 5 idiomas y tenía una facilidad increíble para conectar con personas de culturas diferentes. Era el primero en ofrecerse como traductor en eventos escolares y soñaba con trabajar en la diplomacia. En su penúltimo año, un escándalo sacudió a su familia. Su padre, que trabajaba para una embajada, fue acusado de corrupción. Aunque él no tuvo nada que ver, la noticia se difundió rápidamente y sus compañeros comenzaron a verlo como el hijo del ladrón. Las burlas y el rechazo lo empujaron a abandonar la escuela. Intentó continuar sus estudios en línea, pero nunca recuperó el mismo impulso. Lo último que supe es que trabajaba en un pequeño restaurante familiar, hablando idiomas solo para atender a turistas, muy lejos de la carrera diplomática que tanto deseaba. Historia 34. En una secundaria urbana tuve a un chico que era un verdadero prodigio en química. Sus experimentos en el laboratorio siempre salían a la perfección, y su sueño era dedicarse a la investigación farmacéutica. Sin embargo, en casa vivía bajo constante presión. Sus padres discutían a gritos, y él pasaba las noches sin dormir. En busca de escapar de ese ambiente, empezó a reunirse con un grupo de jóvenes mayores que él. Al principio lo invitaron a participar en ferias científicas, pero luego lo convencieron de usar sus habilidades para crear mezclas peligrosas con fines recreativos. Cuando un accidente provocó una explosión, él resultó herido, y su nombre apareció en un informe policial. No fue condenado, pero perdió su lugar en un programa especial de ciencias y, con ello, gran parte de su motivación. Historia 35. En un instituto con programas de excelencia académica, tuve a una alumna que brillaba en literatura y filosofía. Sus ensayos eran tan profundos que los docentes los usábamos como ejemplo. Había ganado un concurso nacional y planeaba estudiar en una prestigiosa universidad. Todo cambió cuando su madre enfermó gravemente. Ella, siendo hija única, asumió el cuidado total. Entre el trabajo de medio tiempo, las responsabilidades domésticas y las visitas al hospital, apenas podía asistir a clase. Empezó a entregar trabajos incompletos y finalmente abandonó el último semestre para cuidar a su madre a tiempo completo. Años después, me escribió para decirme que nunca volvió a estudiar y que sus escritos ahora eran solo diarios personales que guardaba para sí misma. La joven que alguna vez quiso cambiar el mundo con palabras, terminó escribiendo para un público de uno. Ella misma. Historia 36. En un colegio especializado en ciencias marinas, tuve a un alumno que parecía nacido para la biología oceánica. Desde pequeño buceaba con su padre y conocía especies que ni siquiera venían en los libros escolares. En clase era un líder, siempre organizando salidas al mar y proponiendo proyectos de conservación. Su sueño era trabajar con organizaciones internacionales para proteger arrecifes de coral. Un verano, fue contratado por una empresa pesquera para asesorar en prácticas sostenibles. Lo que no sabía era que usaban su imagen y conocimiento como fachada para obtener permisos de pesca ilegal. Cuando todo salió a la luz, él fue señalado como cómplice. Aunque no fue procesado legalmente, perdió la confianza de sus profesores y compañeros. La última vez que supe de él, trabajaba en un puerto descargando mercancías, evitando cualquier mención del mar, como si su pasión se hubiera hundido con su reputación.